Decía hermanos, buenos días y saludo a los que se agregaron posteriormente con el grupo de Facebook y el Zoom. Que Dios los bendiga en esta mañana a los que se fueron agregando después. Y les invitaba a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 11 en esta mañana que el Señor nos ha dado y que dice así: por tanto, también nosotros, estamos rodeados por una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se los deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. Completo el 12 y el 13 dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Queridos hermanos, la realidad que vivía la comunidad de la iglesia a la que está escrita la carta, una comunidad de judíos conversos en Jesús, creyendo en Jesús, era verdaderamente un tiempo de dificultad. Era un tiempo de distinto tipo de aflicción a los cuales estaban sometidos como hijos de Dios, como judíos que habían creído en Cristo. Había, por supuesto, conversos también de griegos, del paganismo, que creían en Jesús, y estos tenían, por supuesto, como cristianos, la persecución o la hostilidad de las autoridades. Pero los judíos, además, tenían la doble acusación, la doble persecución. Por un lado, de los judíos mismos y de las autoridades religiosas, y por otro lado, la misma que les tocaba en suerte un emperador más o menos dañino y malo para con el cristianismo. De tal manera que estamos frente a una iglesia que está siendo perseguida. ¿Cuál es la intención del autor a la carta a los hebreos? Hay un tema que sobrevuela la carta. Hay un tema que sobrevuela, que es el papel de Jesús como intercesor. Hay una doble mención con un elemento muy importante, que es el de Jesús como sumo sacerdote. Sencillamente, ¿recuerdan la figura del sumo sacerdote? El máximo dirigente litúrgico, religioso en el pueblo de Israel, quien oficiaba la ceremonia, el culto, en el cual hacía la intercesión en el templo delante de Dios por el pecado del pueblo. Jesús,
consuma esta obra y es el que se presenta de una vez y para siempre delante del trono de Dios. Eso es una institución que para los judíos era fundamental. Y aquí es presentada como sumo sacerdote. Pero hay una mención más. En el capítulo 3, un poquito más adelante de donde nosotros leímos, Jesús es mencionado como el gran pastor de las ovejas. Jesús no solamente es el sumo sacerdote, Jesús es el gran pastor de las ovejas. De tal manera que esta comunidad con dificultades, una comunidad con problemas de identidad, que necesita afirmar en Cristo su identidad, su renovada identidad, de ser una comunidad que ya está siendo propiciada por Jesús, que ya está siendo representada por Jesús delante del Padre, pero también una comunidad que es guiada, que es conducida por Jesús como su máximo y gran pastor. Lo mismo que para nosotros. Un tiempo de dificultad para la iglesia, un tiempo de transformación para la mayoría de las iglesias cristianas de sus hábitos y de sus costumbres tradicionales, pero un tiempo de oportunidad para recuperar la esencia de la iglesia, que tal vez en algunas comunidades estaba muy bien, pero seguramente en muchas otras estaba siendo solapada por las formas y por aquello que de alguna manera con las actividades a veces nula cuál es el verdadero sustento y fundamento de la vida de la iglesia. La carta tiene un aliento a la fe, porque Jesús intercede por los suyos. Jesús guía a los suyos, es el sumo sacerdote y es el gran pastor de las ovejas. Esa actitud de la carta es la misma actitud que recibimos nosotros sus hijos hoy. No carecemos de un intercesor. Delante de Dios está Jesús intercediendo. Y no carecemos de un pastor. Humanamente, los pastores estamos sometidos a las mismas dificultades que cualquiera de ustedes. Podemos faltar y fallar en muchas de las mismas circunstancias que cualquiera de ustedes pueden fallar. Los podemos defraudar y podemos tener un montón de dificultades en nuestra vida. Esperamos no hacerlo y esperamos ser testimonio de aliento y de continuo estímulo y de alimento, pero sabemos que somos colaboradores trabajando para el Señor, que Él es el verdadero gran pastor de las ovejas, es el que conduce a los suyos. Verdaderamente la comunidad tiene un papel importante en este lugar. La comunidad de fe tiene un papel determinante. Nosotros vamos a completar hoy, a concluir, celebrando la Cena del Señor, celebrando la comunidad, recordando a Jesús en medio nuestro. Por eso la comunidad, como en la carta a los hebreos, en nosotros, también tiene un papel muy importante. La carta, si ustedes los animo, después que se tomen el tiempo de leerla desde antes, desde el capítulo 10, donde está el sacrificio de Cristo una vez y para siempre, y el capítulo 10 y 11 es un llamado a la perseverancia y una mención, el capítulo 11, que muchos lo conocerán y lo recordarán, de una extensa lista de personajes en la historia de la fe que están ahí velando porque han cumplido, han acabado su carrera y han sido verdaderamente victoriosos en la fe. Es la nube de testigos de la que habla el capítulo número 1, el versículo número 1 del capítulo 12 que estamos leyendo. La verdad que el inicio es con la imagen de una carrera, ¿no? Una carrera difícil. La vida cristiana es como una carrera, mis queridos hermanos, es como un recorrido. La vida no es un paseo, ¿sí? No asumimos nuestra vida cristiana como un paseo, sino que la palabra nos invita a pensarla como una carrera, como un tiempo de preparación, como un tiempo que tenemos que asumir de entrenamiento. Y cada nuevo día es un entrenamiento para el día que sigue. Cada nueva experiencia es un entrenamiento para el que sigue. Por lo tanto, es carrera y entrenamiento al mismo tiempo. Por supuesto que como creyentes podemos prepararnos, estudiar, tomar un tiempo de capacitación especial que a veces queremos decir. Sin embargo, en las experiencias de la vida es donde se forja nuestra esencia como hijos de Dios, donde se forja nuestro carácter. Yo quiero detenerme en algunos elementos para mencionar de estos 3 primeros versículos. 1, los testigos.
¿Quiénes son los testigos? Son aquellos que nos alientan en la fe. La gran nube de testigos aquí no es como un conjunto de espectadores, dice un comentarista. No es que tenemos nosotros en el estadio la tribuna de los que vienen a presenciar nuestra vida, al contrario. Los testigos, en este caso, son aquellos a quienes nosotros miramos. Son aquellos que han transitado la fe, viéndolo en la palabra, y han obtenido un premio que es el premio de la victoria final. Pero lo mismo sucede hoy. Testigos hay a nuestro alrededor. ¿Quiénes alrededor de tu vida o de su vida representan un testimonio viviente de la fe? ¿Quiénes aún hoy, todavía compañeros de batalla en tu vida, representan aquel ejemplo y testimonio de esfuerzo y de vigor? Esa experiencia, ese ejemplo, es un ejemplo que nos alienta, es un ejemplo que nos permite continuar. No para compararnos con nadie, cada uno tiene sus tiempos y sus ritmos, y el que pudo de una manera tal vez no puede de otra. Quizás quien superó las cosas de un modo, yo no las puedo superar de la misma manera. Pero si yo sé que Dios obró en la vida de mi hermano, también va a obrar en la mía, porque es Dios el que obra, y no porque la manera en la que obró en él tenga que ser la misma que obre en la mía. Durante mucho tiempo me he estado preguntando, y hasta lucho muchas veces con esta gran verdad. ¿Por qué a veces experiencias en las vidas de otros no me pasan a mí? Pero obviamente las cosas buenas también deben ser compensadas con las cosas malas. Y otros atraviesan otras experiencias que yo no he vivido. Entonces me pregunto muchas veces cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros y me convenzo de una realidad, que con cada uno de nosotros Dios tiene un modelo único, especial, porque se ocupa de nosotros como hijos amados. Pero no me adelanto porque eso está un poquito más adelante. En esta carrera, dice el versículo 1, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos. Mis hermanos queridos, hermanas, tenemos obstáculos. Encontramos en esta carrera obstáculos del cual nos debemos de librar. Son cosas que nos enredan y que nos provocan peso, peso para correr, carga en nuestra vida. Son cargas que traemos muchas veces en nuestra vida y que no son las que debemos llevar en nuestra carrera. Dios no nos redimió para que nosotros nos asumamos con esas cargas. Por supuesto, usted estaba pensando, o pensar, sería fácil despegarme todo como de una mochila. Muchos de ustedes, me consta, que son testigos de que lo han hecho y han dado testimonio de que Dios les libró de pesadas cargas y de duras mochilas. Pero algunos todavía no. Algunos todavía soportan una carga que les es difícil de dejar. Todos nosotros creo que reconocemos cosas que necesitamos poder resolver en mayor o menor medida, que nos afectan o en más o menos medida. Son cargas que el Señor nos está pidiendo dejar. ¿Cómo dejamos esas cargas? ¿Cómo abandonamos esa carga, esos obstáculos, eso que tenemos por delante? Porque dice el relato que el pecado en su conjunto, ¿qué es el pecado? Bueno, es el estado de la vida. La vida está atravesada por el pecado, por la realidad del egoísmo humano que prescinde de Dios y que pretende hacer las cosas a su manera. Es la lotería del que le sale bien, el que le sale mal, el que tiene más pericia o el que tiene menos pericia. Allí está librado a como las cosas a veces se den. Algunos tienen más esfuerzo, otros tienen menos esfuerzo. Algunos tienen más recursos, otros tienen menos recursos. Cada uno tiene su propio modelo y caminar, pero sobre todos ellos, sobre todos nosotros, Dios es Señor. Sobre todos están las promesas de perseverancia, de victoria final si somos capaces de creer. Y allí comienza. Allí comienza el punto de quitarnos las mochilas de encima. A veces puede llevar tiempo, pero hay un punto en donde necesitamos creer. Esos testigos han caminado y han podido quitarse el peso y superarlo. Nosotros estamos llamados aquí a creer. Versículo 2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en aquel que es el autor de nuestra fe y el que la va perfeccionando día a día. Es aquel que nos llama y con su propio ejemplo,
consideró que los sufrimientos que tenía alrededor no eran motivo para abandonar la carrera, porque ninguna de las experiencias que estaba viviendo cambiaba el hecho de que lo que le esperaba adelante iba a suceder. Se iba a sentar al lado del trono de Dios, iba a estar entronizado con Dios, luego de consumar su obra en la cruz. Y así lo estuvo. La vergüenza que representaba la cruz, dice el relato, no fue suficiente. Él es quien está delante nuestro, no como la meta de llegada. No lo vemos a Jesús allá a lo lejos al final de la carrera, o en alguna dimensión sí, preparando nuestra corona, sino que yo me lo imagino más a Jesús a nuestro lado, corriendo a nuestro lado, poniéndose delante nuestro, corriendo con nosotros en esa carrera, mirándonos de frente y llamándonos constantemente a que nuestros ojos estén en los de Él. Y Él nos va a guiar por el terreno que es verdaderamente sin obstáculo, porque si además podemos comparar la carrera de otra manera, no sería lo más parecido a un círculo de una pista olímpica, sino más bien una carrera por una montaña. No sé si alguna vez ustedes hicieron trekking o caminaron por una montaña, o vieron esas carreras de bicicleta que son por terrenos, por montañas, literalmente. Bueno, correr de esa manera no es lo mismo que correr por un terreno liso y llano, sino una carrera llena de obstáculos. Necesitamos creer, mis queridos hermanos, necesitamos avanzar caminando. El Salmo 40, 1 y 2, que hace algunas semanas atrás compartí también una reflexión, nos dice que el Señor nos quitó del barro, nos quitó del lugar donde nos estábamos anegando, nos desenredó de las ramas que teníamos en el fondo, nos puso en un lugar firme, afirmó nuestros pasos. Es decir, como dice una de las traducciones, a medida que fuimos caminando, Él nos estabilizó. Cada nuevo día es una oportunidad para despertarnos y aún con las adversidades a nuestro alrededor, decir, el Señor no nos ha abandonado. Podemos continuar. Este día puedo vivirlo porque Dios está a mi lado y yo lo puedo caminar. El andar implica crecer en los hábitos de la fe. Implica crecer en el tiempo de oración. Implica buscar tiempo para poder leer la palabra, para encontrarme con Dios en ella, para tener comunión con la iglesia. Son los hábitos de la fe, los hábitos de nuestra espiritualidad, que nos permiten radicalizar y profundizar nuestras raíces en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero también es aún observando las dificultades que tenemos alrededor, en tercer lugar, perseverar. Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La perseverancia, mis queridos hermanos, es el continuar, es el no desistir, es el saber que la enfermedad o el desempleo o la preocupación por la salud de alguien más o una relación deteriorada o un problema que afecta a mi comunidad, que ninguna de esas circunstancias cambiarán la verdad de que Dios me está llamando a completar con victoria esa carrera, a continuar caminando, pero no caminar desinteresadamente, no ser irresponsables, sino atender a que esas circunstancias de la vida sirven, se vale Dios de ellas para edificar nuestra vida. Y esto es lo que permite entender la segunda parte del versículo, o perdón, del texto que estamos leyendo esta mañana, que es que Dios, en medio de esas circunstancias, nos instruye. ¿Cómo somos perseverantes? Porque hay un círculo virtuoso. Podemos ser perseverantes en la medida en que dejamos que Dios nos instruya. La instrucción, que dice la disciplina, como está en la mayoría de las versiones, es la herramienta que Dios utiliza para bendecir y edificar nuestra vida. Verdaderamente la instrucción y la formación nos define algunas cosas que quiero destacar. En primer lugar, nos define como hijos. Fíjense lo que dice el versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes se los deja sin disciplina, que reciben todos, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Pero nosotros somos hijos legítimos de Dios.
Y en medio de las circunstancias, mis hermanos y mis hermanas, Dios se vale de ellas para instruir nuestra vida. Miren, la comunidad de los hebreos, como dice en el versículo 4, todavía no han llegado en su lucha contra el pecado a derramar sangre. Es decir, que la cosa se podía poner aún peor. Tus cosas se pueden poner aún peor. Todavía la expectativa de mejorar puede no cumplirse. Todavía peor significará que puede durar más tiempo. Algo que esperamos que dure minutos, que puede perdurar durante más tiempo. Pueden las circunstancias empeorar. Pero eso no cambia la realidad de que Dios está comprometido a caminar con nosotros hasta que salgamos plenamente victoriosos. Nos ha dado promesas a tu vida y a la mía. Dios nos ha dado promesas. Y yo necesito aferrarme a quien me dio esa promesa y a la palabra de la promesa. Y en cada día confiar en que un nuevo paso puedo dar porque Dios es fiel para cumplirla. Nosotros, en mi caso que soy padre, y seguramente todos ustedes que son padres también, podrán reconocer esta verdad de que educamos a nuestros hijos y a veces nos sale bien y a veces no nos sale tan bien. Ustedes pueden haber tenido una experiencia de educación con sus hijos, de instrucción con sus hijos, que tal vez les ha permitido recibir la instrucción de parte de Dios en sus vidas. Pero a veces puede pasar que la experiencia de nuestros padres no haya sido la mejor. No digo que sea una lotería, porque cada padre hace a veces lo mejor que puede. Los padres hacen lo que pueden, o lo que saben, o lo que recibieron ellos también en su propia vida. Sin embargo, las experiencias en nuestra vida nos marcan. Y la instrucción de nuestros padres son para nosotros de acuerdo a como ellos lo esperan, para nuestro bien. Realmente, aunque nuestros padres nos instruyen para lo que ellos consideran lo mejor, Dios lo hace para nuestro bien. El versículo 10 dice: nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina y la instrucción que Dios hace a través de nuestra vida es para nuestro bien y es para participar en su santidad. Queridos hermanos, el versículo 11 es también aquel que nos da la revelación final o que nos permite entender cuál es el propósito. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Las experiencias, la escuela de la vida a veces no nos permite elegir. La escuela de la vida no nos permite elegir qué lecciones tomar y qué lecciones no. Simplemente las experiencias acontecen y suceden. Y nuestro carácter es forjado en ellas. Las experiencias vienen y nos encontramos con ellas. Pero tengamos la certeza de que Dios ni produce ni desea el dolor de las experiencias en nuestra vida. Dios no desea que nosotros suframos. Dios no manda experiencias para que suframos. Las experiencias son parte de la vida porque la vida, como dije antes, está atravesada por el pecado, por aquella rebeldía con la que vivimos delante de Dios durante buena parte de nuestra vida. Pero la instrucción de la que se vale Dios tiene que ver con la gracia con la que Él transforma las experiencias. Dios toma las experiencias y las transforma en una herramienta de gracia. Las malas experiencias no son signo de abandono de parte de Dios, sino son signo de que Dios se va a ocupar de nosotros a través de esa experiencia. Dios convierte lo indeseado de una experiencia que nosotros transitamos en un instrumento modelador de nuestra vida. Su gracia va a convertir que una experiencia dolorosa transforme ese dolor en un modelo para que nuestra vida sea edificada y bendecida. Y si somos bendecidos, seremos para bendición. Miren, el capítulo 45 del Génesis tal vez es uno de los capítulos más conmovedores de todo el Antiguo Testamento. Los invito a leerlo. Nos cuenta la historia final del encuentro de José con sus hermanos.
Recuerdan la historia de José, ¿verdad? De Egipto, hecho faraón, con toda una experiencia traumática a lo largo de su vida, pero José jamás apartó, podríamos usar la paráfrasis, sus ojos de Jesús. José jamás dudó en su vida, tuvo una actitud de permanente reponerse, seguramente animado por su fe en Dios. Y José vio al final de su vida cumplía las promesas que Dios le había dado, hizo traer a su padre y a toda su familia para terminar sus días allí y ver a su padre también al final de sus días allí. Pero José las pasó. Yo les invito a leer ese pasaje después en otro momento. Pero verdaderamente eh, siento que muchos de nosotros sufrimos mucho y a veces no entendemos por qué Dios permite las cosas. Tampoco a veces tengo respuesta a por qué sufrimos las personas de determinada manera. Lo que sí sé es que si sufrimos, pienso que debe ser porque hay algo también que Dios nos quiere preparar grande. Si la preparación es muy importante, si el estudio que tenemos que hacer es grande, es porque la tarea también es grande. Nadie va a poder pilotar una nave espacial para ir a la Luna trabajando 4 años en un kiosco. No quiero menospreciar el trabajo en el kiosco, pero sí representa otro tipo de esfuerzo y otro tipo de sacrificio. Lo mismo al revés. Quien se forma para volar una nave espacial, después de ahí seguramente no va a ir a manejar un auto haciendo de remis, sin menospreciar el trabajo de remis, sino poniendo en consideración que la formación que tenemos es acorde a lo que Dios puede usar para bendecir. Si mucho has sufrido, puede que mucho serás de bendición en la vida de los demás. Verdaderamente, el final del 11 que dice la cosecha de justicia que otros verán, que Dios ve, y esa justicia trae como resultado la paz. La disciplina que vivimos, las experiencias que vivimos, traen como resultado justicia en nuestra vida y paz. Perseverar en la carrera, día a día. Te animo a perseverar en la carrera, a que puedas verdaderamente levantarte cada nueva mañana, acostarte cada nuevo día, con la certeza de que sea cual haya sido la experiencia de ese día, estamos en un proceso de formación permanente. La escuela de la vida, como dije, no nos da a elegir las lecciones, pero sabemos que nuestro gran pastor de las ovejas nos está formando para algo que verdaderamente Él tiene por delante. Te animo a creer, te animo a confiar en esta gran verdad, sobre todo para transitar y caminar este tiempo que nos queda por delante. Y en una palabra de bendición, que Dios te bendiga.